Yo os voy a hablar de tendencias en User Experience, en UX. La verdad es que somos muchos los que cada vez estamos más fascinados con este mundo. En mi caso particular por tres motivos, ¿no? Uno es la importancia que cada vez más está teniendo el UX dentro de las organizaciones. Este último año ya tenemos la oportunidad de sentarnos con presidentes de compañía hablando de User Experience, de Customer Experience, cosas que no nos sucedían en los años anteriores. El segundo es por la aparición de todos estos nuevos espacios o todos estos nuevos dispositivos donde los que podemos aplicar todo lo que hemos aprendido a nivel de UX. Y después también la misma evolución que está teniendo esta disciplina, ¿no? La sensación que probablemente todos compartiréis conmigo es de que aquí es muy difícil que estemos aburridos, ¿no? Paulo, no sé si te puedo pedir que te pongas en mute, por favor. Disculpar, porque escucho un ruido de fondo. ¿Sí, Paulo? Numeración de promociones, esta ya están mostrando tus promociones. No generar promociones. Disculpadme un segundo, Listo, era mucho más cómodo, era un poco incómodo escuchar un ruido de fondo. ¿Vale? Entonces, al final, en cualquier caso, esta mayor importancia, la aparición de estos nuevos dispositivos o esta continua evolución, de alguna manera yo creo que a todos nos está llevando como al límite de nuestras capacidades. A mí el primero, ¿no? Y de alguna manera el pararse un minuto, que es lo que os propongo hacer, ¿no? Intentar pensar y discernir sobre realmente qué está sucediendo, ¿no? Qué es tendencia, qué no, qué es moda, qué realmente ya es un estándar, es lo que os propongo hacer en esta primera intervención. Un poco de lo que me gustaría hablaros, si lo estáis viendo en la pantalla, es de 7 cosas que os propongo que no discutamos más y que las dejemos, si os parece, como un estándar. 7 cosas que se vienen o que sobre todo 2016 se van a consolidar, o que al menos yo creo que se vienen. Y después lo que os propongo también es que empujemos toda una serie de aspectos que yo creo en el que venimos rezagados y que todos deberíamos contribuir este próximo año en darle un empujoncito final, ¿no? Dejadme por eso presentarme. No sé si todos me conocéis. Yo llevo, la verdad es que ya muchos años, será que el tiempo pasa en balde, 20 años en el mundo digital, 15 dirigiendo Multiplica, 10 en el continente americano, 3 en México. Y además en estos últimos tiempos he tenido la oportunidad de participar, de fundar o cofundar otras empresas que están como de alguna manera dándole forma al grupo, empresas como Metriplica, como Uncommon o como Contento, ¿no? Si tenéis interés un poco en mi perfil, aquí os dejo mis datos de LinkedIn o mi cuenta de Twitter, ¿no? Entonces, sin más, os propongo que empecemos con algunas cosas que siento que deberíamos dar por claramente consolidadas y que os propongo que no discutamos más. Si queréis lo podemos discutir, pero yo os propongo que no lo hagamos más, ¿no? Y la primera, quizá para despertaros o para provocar algo de debate, es la de que el mobile first, os invito a que lo dejemos atrás. Todos diréis, ¿pero cómo? Si llevamos un año diciendo mobile first en todas nuestras presentaciones o en todas nuestras pláticas, ¿no? Y probablemente es tentador decir mobile first, ¿no? Porque además estaba viendo algunos datos últimamente de consumo de dispositivos en Estados Unidos y los americanos, entiendo que los otros les seguimos muy de cerca. Están en 7,4 horas delante de una pantalla, sea de televisor, sea de tablet o de smartphone, y ya, al menos en tiempo, que realmente el smartphone ha superado claramente al desktop, ¿no? Pero yo creo que después de este subidón y de entender lo importante que está siendo el móvil, yo creo que la clave no está tanto en priorizar desde el móvil, ni diseñar necesariamente pensando primero en el móvil. La clave está en entender cuál es el contenido que estamos ofreciendo o que el usuario quiere consumir, cuáles son las acciones que queremos que haga el usuario y cuál es el contexto de uso. Y si el contexto de uso es A en un tipo de dispositivo, vamos a diseñar para A. Y si es B, vamos a diseñar para B. Por tanto, yo creo que el diseño responsive, que de alguna manera nos ha salvado a todos, porque nos ha permitido con relativamente poco esfuerzo hacer que nuestro contenido, nuestro sitio se adapte a diferentes dispositivos, cada vez se nos va a quedar más corto y cada vez vamos a necesitar hacer determinadas adaptaciones a determinados tipos de pantalla, ¿no? Es decir, algo que es bastante obvio y que estamos viendo en muchos sitios es que cuando diseñamos, por ejemplo, para desktop, la principal preocupación
tiene que ver en cómo organizamos contenidos. En cambio, cuando diseñamos para móvil, tiene que ver más en cómo diseñamos para provocar acciones, ¿no? El usuario tiene menos tiempo, es más impaciente y lo que quiere es realmente encontrar y realizar una determinada acción. Por tanto, la invitación que yo aquí os hago es que diseñemos en función del contexto y veamos si nos es más cómodo trabajar desde el mobile, hacerlo desde el desktop, hacerlo desde pantallas de un tamaño más importante. Un segundo aspecto que viene claramente pues, la influencia que está teniendo realmente el mobile en toda nuestra disciplina, es lo de scrollear primero y clicar después, ¿no? Algo que hemos ido viendo y que estamos viendo es que cada vez más los sites están perdiendo el miedo a tener largos scrolls y vemos cómo diseñan páginas que nos acompañan y nos ayudan a profundizar y descubrir aquellos contenidos que más nos interesan. La frase de scrolling is a continuation, clicking is a decision, yo creo que resume muy bien, ¿no? Que en muchos casos el scrollear de alguna manera es una mejor invitación a consumir el contenido que no el de ir clicando por diferentes partes del sitio. Lo que sí que es muy importante es que el lujo que no nos podemos permitir es que el usuario perciba que no hay nada debajo del fold, perciba que no hay scroll. Pero tenerle miedo al scroll realmente es algo que ya ha quedado, al menos por ahora, fuera de lugar. Aún recuerdo el momento, probablemente lo recordaréis vosotros, cuando diseñábamos sitios en el que el objetivo era que no hubiera nada de fold, que no hubiera scroll, que el usuario todo lo pudiera encontrar. Claramente, esta es una tendencia desfasada y cada vez buscamos sitios más limpios y más generosos en sus espacios. Producto de ello hay un tercer punto que es bien importante, que es el de cada vez más diseñamos poniendo menos enlaces, poniendo más botones, es decir, cada vez más vemos sites con menos donde clicar y vemos menos enlaces o menos links, pero más botones más generosos o zonas clicables mucho más grandes, ¿no? A medida que hacemos sites, obviamente con mayor scroll, nos estamos obligando a hacer menús que sean mucho más intuitivos, mucho más accesibles, mucho más visibles. Empezamos a trabajar con estos menús estáticos que empiezan o que aparecen en el momento en que hacemos scroll. En el mundo móvil, que se está arrastrando a nivel desktop, hay como la gran discusión sobre si la hamburguesa o no la hamburguesa. Aquí vemos el ejemplo de YouTube, en el que de alguna manera entienden que la hamburguesa como recurso se les queda corto y en el rediseño que hicieron este año incluyen toda una serie de acciones. En determinados casos es más que recomendable intentar huir de la hamburguesa y visualizar aquellas acciones que son más importantes, pero para el resto de mortales yo creo que la hamburguesa, a medida que se vaya popularizando, quizá el problema que todavía está teniendo es que hay mucha gente que todavía no lo ubica y no lo asocia a que hay un menú detrás, pero a medida que se vaya popularizando, y se va a popularizar, claramente yo creo que es un recurso que se va a convertir en un estándar de facto. Hay un cuarto aspecto, bien obvio, pero que tiene un matiz que quiero como reforzar, ¿no? Que es el de la simplicidad, no tan solo de usar, sino el de la simplicidad sobre todo de entender. Algo que hemos ido aprendiendo en los últimos años es que menos es más. Es muy fácil ver si un sitio ha sido rediseñado recientemente, porque ves que realmente ha hecho un esfuerzo de simplificación extraordinario, ¿no? Antes queríamos, y esto lo estamos viendo en empresas complejas de telcos, de banca, de seguros, que quieren como lanzarse sobre sus homes y quieren que aparezcan centenares de elementos. Algo que hemos ido como aprendiendo es el esfuerzo claramente de simplificación, no solo en la experiencia, sino en la comunicación. A mí un sitio que me fascina es el de Simple Bank, que es un banco norteamericano, comprado hace creo un par de años por BBVA, en el que de alguna manera casi parece el site de un software, no de un banco, ¿no? Y que de alguna manera utiliza el recurso, en este caso, de un copy exquisito, no fees, no worries, the way banking should be, un vídeo como recursos para explicar realmente cuál es la propuesta de valor, ¿no? Hay un libro relacionado con el tema de la simplicidad, que si no lo habéis leído os lo aconsejo, es el libro de John Maeda, se llama Las leyes de la simplicidad, que recupera una frase que realmente yo aplico a la hora de trabajar en proyectos de rediseño, que es que cuando dudas, lo quitas. Primero lo quitas y después, si quieres, volvemos a discutir de si vale la pena recuperarlo, ¿no? Por tanto, este ejercicio de simplificación
realmente es un estándar también que se ha consolidado este 2015, al menos en los rediseños que hemos ido viendo aparecer, ¿no? Hay un quinto aspecto también que me parece bien interesante apuntar. Si bien es cierto que la experiencia de usuario nació de la arquitectura de la información, el diseño visual o el prototipado, de alguna manera, cada vez más para comprender cómo se desenvuelve una experiencia, pues cada vez es mucho más importante pensar en términos de interacción, de diseño de interacción y de layout. Y en este sentido, también lo que estamos empezando a ver y que acabaremos de ver en los próximos meses es que las herramientas de prototipado que no nos ayudan a plantear el flow de la interacción que queremos plantear se nos quedan cortas y vamos a dejarlas de utilizar. Y iremos a herramientas que de alguna manera lo que nos permiten es recrear de la manera más sencilla posible cuál es toda la experiencia a lo largo de todo el sitio. No sé si conocéis esta iniciativa de Adobe que se llama Project Comet. Es una herramienta en la que está trabajando Adobe como para darnos esta capa de interacción que hasta ahora pues, no teníamos, ¿no? Algo que también vemos, y ahí nos vamos a un sexto punto, es claramente la consolidación de este Internet más limpio, más visual, ¿no? Más imágenes, sí que es cierto, menos de stock, por favor, más vídeos, se están popularizando claramente el concepto este de las cards o los tarjetones, que lo que nos permiten es encontrar pues, una óptima solución para organizar y contextualizar contenidos o unidades de información claramente dispares, ¿no? Por tanto, iremos viendo más iniciativas, como podéis ver, como en el caso de Mate o como en otros ejemplos, Tinder, etcétera, que utilizan recursos claramente mucho más visuales y que permiten un nivel de consumo mucho más agradecido y mucho más adaptable a los diferentes dispositivos. Un séptimo estándar es el de entender cómo el UX puede ayudar en determinados proyectos a contar una historia, ¿no? Aquí veis un sitio que es el de Vajilla, son estos bolsos así bien sofisticados que utilizan lo que se llama parallax como recurso para poder realmente buscar la mejor de las visualizaciones del producto, ¿no? Esto lo estamos viendo en actores, por ejemplo, del sector automovilístico que utilizan el scroll como recurso para mostrar realmente pues, el atractivo de sus coches. Veamos si os parece, más allá de estas líneas más consolidadas, algunas que desde mi punto de vista se van a consolidar en el 2016. Y la primera tiene que ver con el papel que va a jugar el móvil. El móvil hasta ahora hemos estado trabajando en experiencias que entienden al móvil como un canal digital bastante independiente. Yo creo que la riqueza del móvil va a estar cuando consiga hacer de puente entre el mundo online y el mundo offline. Y cuando podamos utilizar el móvil como un recurso realmente para mejorar significativamente la experiencia de compra en su totalidad, ¿no? Claramente veremos cómo el móvil crecerá en funcionalidad y en inteligencia para contextualizar la experiencia en función del contexto, ¿no? No sé si conocéis la iniciativa de Hunter, es un proyecto piloto que se hizo en Nueva York, en el que yo, por ejemplo, tengo muchos problemas a la hora de comprarme jeans o pantalones y me paso el día cargando jeans arriba y abajo. Hunter mejora la experiencia de compra porque a través de su aplicación móvil yo simplemente lo que tengo que ir haciendo es escaneando aquellos jeans que están bien colgaditos y que pienso que me pueden quedar bien, decidir en qué talla y irme al mostrador, escanear mi app en el fitting rooms y allí se me depositan aquellos jeans que realmente yo he preseleccionado para ver realmente si me acomodan, ¿no? Iremos viendo cada vez más funcionalidad que va en mejorar la experiencia de compra, ¿eh? Target hace relativamente poco ha rediseñado su app intentando entender que es muy distinto el contexto de uso de un usuario que está a 2 kilómetros de un Target, está felizmente en su casa considerando comprar o no comprar en Target, que si lo está en el mismo establecimiento. Y cuando está en el mismo establecimiento, las funcionalidades que priorizan tienen mucho más que ver con localización de producto, con escaneo de producto para ver información adicional, incluso para solicitud o para compra en línea de producto que está fuera de stock. Con lo cual, el móvil cada vez más jugará como una pieza mucho más importante en esa experiencia, como mucho más integral. Una segunda tendencia que iremos viendo consolidar en este 2016 es todo lo que tiene que ver con las microinteracciones. Es decir, aquí la idea es que recogemos
algo tan propio del mundo de las apps, como son estos pequeños efectos que nos permiten sentir una experiencia como mucho más cercana, mucho más humana, mucho más sorprendente. Y este 2016 iremos viendo cómo invade el mundo web. Irán apareciendo componentes o pequeños microelementos que incorporaremos a nuestra experiencia para conseguir pues, un nivel de empatía con nuestros usuarios, un nivel de engagement sensiblemente superior. Una tercera tendencia es todo el esfuerzo que está haciendo Google por sacar la lógica del material design de Android y aplicarla al mundo web. Nosotros tenemos la suerte de tener con nosotros a Verónica Traynor, que ha sido como invitada por Google en empujar este tipo de disciplinas y que de alguna manera, pues espero que en su charla más tarde pues, pueda compartir algunas de las cosas que ha podido aprender. La verdad es que el material design como aproximación, como lenguaje visual, aporta cosas bien interesantes y que todos deberíamos ser capaces de al menos conocer para ver si podemos incorporar a nuestros sitios y aplicaciones. Está trabajado en base a todo un trabajo que viene haciendo Google de investigación bien importante. Y yo creo que claramente los beneficios es que busca sitios mucho más limpios, mucho más focalizados en el contenido, que claramente se adaptan al dispositivo, que llevan claramente al usuario a la acción y de alguna manera se apoyan con toda una serie de recursos y componentes, como decía, previamente ya validados y que además hacen uso de superficies sombras y de motion, con lo cual el tipo de experiencia, como podéis ver, se ve claramente gratificado. Otra de las cosas que veremos, y es un cuarto punto, es el de no conformarnos en hacer sitios planos, con una experiencia de uso absolutamente exquisita, pero que de alguna manera reproduce el mismo sitio para todos los usuarios. Iremos viendo cómo el gran esfuerzo en este 2016 está en incorporar inteligencia y personalización, y en este sentido tenemos suerte, porque cada vez más disponemos de CMS, disponemos de plataformas de e-commerce que nos permiten incorporar reglas de negocio y reglas de customización y de personalización. Hay una infinidad de aspectos que podéis realmente utilizar a la hora de plantear esa capa de personalización. Podemos estar hablando desde incorporar el tipo de dispositivo del usuario, su localización, el segmento al que pertenece el usuario, el patrón de comportamiento, el origen del usuario, diferentes aspectos que de alguna manera influyen en tener esa experiencia personalizada, ¿no? En ese sentido, los que utilizáis Waze habitualmente, pues claramente os dais cuenta que Waze enriquece claramente la experiencia porque lo que nos permite es reconocer en qué momento, en qué lugar estamos, qué hora es y cuál es el recorrido que habitualmente hacemos y por tanto nos pregunta si nos vamos para el trabajo para facilitarnos realmente la experiencia de encontrar la ruta que más nos conviene para llegar antes, en este caso, al trabajo. Una quinta tendencia está en exigirnos mucho más y no solo pensar en términos de user experience, en términos de simplicidad, de facilidad de uso, sino como conector con la parte más humana del individuo, ¿no? El UX puede jugar a nuestro favor para hacer un guiño que genere complicidad, incluso una sonrisa en el usuario, puede ayudar al usuario a darle estatus, reconocimiento, puede generar expectación y sorpresa, puede generar engagement. Los que habéis utilizado Duolingo realmente lleva la experiencia de aprender un idioma a otro nivel, porque de alguna manera incorpora esta capa de gamificación que conecta con nuestras emociones más arraigadas, el concepto del refuerzo positivo, por ejemplo, ¿no? O la necesidad de progreso, ¿no? O el poder competir y ver cómo progreso un poco más que amigos o conocidos, ¿no? Son capas que incorporan estos ingredientes de cómo de alguna manera generar en este caso engagement, que es la gran dificultad. Todos queremos aprender idiomas, pero nos cansamos de hacerlo y el incorporar estos elementos que conectan con nuestras emociones son los que hablan de ser una experiencia realmente buena o simplemente excelente, ¿no? Una sexta tendencia que veremos consolidar, que obviamente en algunos actores ya es así, es que el trabajo de UX no se ciñe estrictamente en intentar rediseñar mi sitio o mi aplicación, sino cómo estos se relacionan. Por tanto, cada vez más hablamos de user journey, de customer journey.
Por ejemplo, a mí me preocupa mucho en muchos sitios que trabajamos en el rediseño del sitio, pero no trabajamos cómo el sitio lo hacemos push. Aquí podéis ver un ejemplo de cosas que un banco puede hacer para acercarse a través del correo electrónico a sus clientes. Y este tipo de ejercicios, el de pensar qué triggers, emails o qué tipo de mensajes puedo yo provocar que de alguna manera calzan con la experiencia del usuario, nos permiten crear sitios realmente mucho más efectivos que realmente conviertan mucho más. Y una séptima tendencia, y por eso yo creo que este 2016 será fascinante, es porque vamos a empezar a ver cómo clientes nuestros nos piden, al menos eso esperamos, trabajos de experiencia de usuario en dispositivos absolutamente pues, disruptivos. Aquí estamos hablando del iWatch. No sé si habéis tenido la oportunidad de conocer este proyecto, veremos si funciona o no, el del Secret Bracelet, que básicamente lo que nos propone es proyectar en nuestro brazo, a través de esta pulserita, todo lo que es la experiencia móvil. En el mundo, por ejemplo, también de apps empresariales, para hacer que las empresas pues, trabajen mejor juntos o de manera más eficientes, también hay muchísimas oportunidades. Por lo tanto, este 2016 yo creo que se viene un año bien fascinante en, como os decía al principio, llevarnos claramente al límite, ¿no?, de nuestras capacidades, ¿no? Y dejadme un poco terminar mi intervención con también 7 aspectos en los que os propongo que entre todos pongamos nuestro granito de arena, ¿no?, e intentemos empujar para que realmente se conviertan en una tendencia, un estándar a finales del año que viene, ¿no? Y la primera tiene que ver con trabajar más con metodologías ágiles, incorporar el mundo del Lean Startup al mundo del UX. Venimos hablando de ello y venimos trabajando en ello, pero todavía nos es bien complicado hacerle entender principalmente a nuestros clientes que esto de estar conceptualizando y diseñando un sitio durante 3 o 4 meses y pasarse después 6, 7, 8 meses desarrollándolo, cada vez tiene menos sentido. Y la lógica que deberíamos incorporar es una lógica en la que podamos armar equipos que puedan ir trabajando de manera más parcial al nivel de lo que es la experiencia, pero más de inicio a fin, ¿no? Y que entiendan de alguna manera la importancia de trabajar mucho más lo que podéis ver aquí como el comprender. Esto es la metodología en la que venimos articulando pues, la lógica de trabajo en proyectos de rediseño, donde realmente proponemos hacer un énfasis muy importante a nivel de user research en una primera etapa para idear, decidir con el cliente, prototipar y validar antes de ponernos realmente a diseñar. Por tanto, 2016, más UX de guerrilla, más usuario, más feedback, más iteración, es decir, menos preocupado por los PPTs, menos preocupados por los wireframes de alta fidelidad y mucho más preocupados por realmente iterar lo que estamos proponiendo, ¿no? Iremos utilizando de alguna manera esquemas de trabajo mucho más pensados en sprints, que lo que buscan es prototipar inicialmente, testear con usuarios en un estadio como muy elemental, muy básico, para irnos realmente a definiciones de mayor fidelidad que puedan tener últimas iteraciones y últimos ajustes antes de pasar a aquellos módulos o elementos a nivel de producción. Otro granito de arena, si no tendencia, que os invito, sobre todo los que trabajáis como UX designers o consultores de UX, es el de más ciencia y menos intuición. Un poco la sensación que yo tengo es de que todos sabemos demasiado o creemos saber demasiado y cada vez más nos cuesta más pensar en ese usuario novel y por tanto es tan importante que realmente fundamentemos todas nuestras hipótesis, todas nuestras reflexiones en datos. Es absolutamente imprescindible que cualquier consultor de UX le pierda el miedo a Google Analytics y sepa ir a donde tiene que ir para encontrar el dato que tiene que encontrar. Hay herramientas tipo ClickTail o Mouseflow que de alguna manera nos pueden ayudar a entender mucho mejor a su usuario. De alguna manera, el gran ejercicio que nos viene es al de complementar ese consultor UX o ese UX designer con capacidades que hasta ahora, no, esto es de los métricos, esto que vengan los de métricos y que lo miren. No, o sea, trabajar y diseñar sin datos realmente nos puede llevar a hacer hipótesis equivocadas. Y en este sentido, una tercera línea en la que también pues, os invitamos a trabajar mucho más es la de
entrar en una dinámica mucho más de mejora continua. Es decir, sentimos que de alguna manera el testear y el probar determinados elementos en determinados pasos son los que marcan la diferencia entre el conseguir más o menos resultados. Un poco la idea esta, ¿no?, de rediseñar nuestros sitios cada 2 o 3 años nos parece algo que cada vez va a ser más caduco, y un poco la invitación es a entrar mucho más en esta mejora continua. ¿Sí? Entonces, un poco aquí la idea es un poco el marcarnos objetivos de mejora en algunos de los pasos de nuestro funnel, en algunos de los KPIs de nuestro sitio, e ir introduciendo pequeñas mejoras que vayamos pues viendo cómo nos llegan a esa consecución de objetivos, ¿no? Un poco la idea es esta, ¿no? Es el paradigma este de rediseño mi sitio, lo lanzo y me olvido. Realmente sentimos que es caduco y que la dinámica es una dinámica mucho más de ir hilvanando e ir introduciendo mejoras continuas, donde herramientas como Optimizely, Monetate o Conversion Website Optimizer realmente son herramientas que nos tienen que ayudar a introducir y a entrar en esta lógica mucho más de más ciencia y menos intuición. Hay un cuarto punto que también me parece como bien importante, que tiene que ver en el conseguir que el equipo de UX saque ese comercial y ese vendedor que espero que que me frustró no es de que las tiendas nos ofrezcan cosas o productos con importantes descuentos, pero que a nivel de experiencia realmente me parecía como bien pobre la evolución que estábamos dando en cómo utilizar momentos tan relevantes como para de alguna manera crear en toda la experiencia de navegación en el sitio pequeños elementos que de alguna manera inviten a aprovechar mucho más esos descuentos a lo largo de todo el sitio, ¿no? Y por tanto aquí la invitación que yo os hago es la de sacar ese vendedor que lleváis dentro. Os puedo asegurar, he tenido la oportunidad en todos estos años de trabajar con mucha gente de UX y hay diseñadores de UX que son fascinantes para, por ejemplo, rediseñar un periódico en línea, rediseñar un intranet, rediseñar una herramienta, una tool, pero cuando estamos hablando de vender, de convertir, el hecho de que no consigan empatizar con el usuario e intenten entender cuál es su punto de partida, el hecho de que no, de alguna manera, sepan trabajar mensajes, quizá no a nivel último nivel de copy, realmente lleva a tipos de experiencias que en términos de conversión y de persuasividad realmente son pobres o realmente muy mejorables, ¿no? Y por tanto aquí la invitación que os hago es un poco a intentar trabajar mucho más aspectos que tienen que ver en cómo desde la experiencia consigo crear sensación de urgencia, saber cuándo y cuál es la mejor manera de presentar nuestros precios, cuál es la mejor manera de estructurar o reestructurar cómo presentamos nuestras promociones o precios, cómo de alguna manera incentivamos la recomendación. Es decir, intentando trabajar en UX mucho más persuasivos. Nosotros hace algunos años nos inventamos esta palabreja, la de persuasividad, con mayor o menor éxito. Yo me la creo porque realmente la usabilidad o la experiencia de uso describe y hace muy bien la facilidad de uso de un dispositivo o de un sitio, pero creo que se queda muy corta a la hora de llevar al usuario a la acción, de ponerle miedo, de realmente crearle ese momento o esa oportunidad. Y por tanto, el que integremos esa capacidad como diseñadores de UX me parece absolutamente imprescindible. Hay una quinta línea de trabajo, este ya es más un deseo, porque realmente mi sentir es que se ha evolucionado muy poco en los últimos años. Hubo el boom de los social ID integrations en los sitios, pero me da la sensación de que no hemos conseguido aprovechar demasiado bien el cómo integrar esas conversaciones sociales en nuestros sitios. Nos hemos focalizado demasiado en intentar comunicar y vender en las redes sociales y muy poco en ver cómo con sentido común, con esta integración
con sentido, podíamos de alguna manera integrar esas conversaciones en nuestros sitios, ¿no? Este es un ejemplo un poco arcaico, pero que de alguna manera explica esta idea de cómo podemos crear un diseño de experiencias mucho más contextual, invitando a nuestros usuarios a conectarse con sus IDs de sus redes sociales, ¿no? Y esto es en el caso de Ticketmaster. El hecho de yo conectarme con mi ID de Facebook lo que me permite es ver de mis contactos y amigos si alguno de ellos irá al mismo concierto que estoy planteando ir y saber dónde incluso está ubicado como elemento palanca para realmente mejorar la experiencia de compra. A mí, francamente, me gustaría que todos nos diéramos una oportunidad y pensáramos en ello y pensáramos exactamente cómo podemos provocar mucho más la recomendación, cómo podemos incentivarla en nuestros sitios utilizando como palanca las redes sociales, más allá de estrictamente poner los tristes botones de like o de share y yendo un paso un poco más allá, ¿no? Terminando con mi intervención, hay un sexto aspecto que me parece absolutamente fundamental. Las personas que trabajan a nivel de UX están demasiado alejadas de las personas que trabajan a nivel de front, de desarrollo. Y yo creo que este 2016, y más si entramos en lógicas de trabajo mucho más iterativas, mucho más lean, el gran reto que necesitamos todos es que el UX sepa mucho más de front y el front sepa mucho más de UX. De nada sirve crear experiencias memorables si no tenemos presencias rápidas de descargar. Hay miles de estudios que hablan que por cada segundo de recarga adicional de nuestros sitios podemos perder hasta un 11% de nuestras visitas, hasta un 7% de nuestras ventas. Por tanto, el diseñador estrella que hace diseños o prototipos espectaculares, pero que no conoce realmente sobre qué plataformas se tienen que desarrollar, sobre qué componente realmente puede aprovechar para hacer mucho más eficiente la implementación o el desarrollo o incluso su despliegue, pues realmente es una de las asignaturas que siento todavía pendientes. Nos encontramos en muchos proyectos que ha habido un gran trabajo de conceptualización y diseño, pero que en el desarrollo se pierde por culpa principalmente que el equipo que ha trabajado en el UX no ha sido capaz de entender cuáles son los limitantes a nivel de desarrollo y de implementación. Y un último deseo, este quizá es un deseo más que podamos contribuir todos, es el de intentar entender cuáles son las carencias actuales que tiene el UX. Por ejemplo, una carencia que no está bien resuelta en mobile es todo lo que tiene que ver con input data, en cómo introducir datos desde el móvil, y eso explica que las tasas de conversión en móviles sean realmente tan bajas. Necesitamos incorporar tecnologías, y empiezan a haber algunas de ellas, que lo que nos permitan es facilitar mucho más claramente esa introducción de datos. No sé si conocéis MicroBlink. Básicamente es un componente que podemos integrar en nuestros sitios, que lo que nos permite es utilizar las cámaras de los celulares como si fueran un escáner y, por tanto, escanear cualquier tipo de, veis aquí, código de barras, pasaporte, documento, y de alguna manera facilitar esa introducción de data. Me da la sensación que también algo necesitamos a nivel de checkout móvil. Empiezan a haber algunas cositas, pero todavía es muy débiles. Yo estoy con mi móvil, quiero comprar algo. Mi móvil debería poder tener toda la información de tarjetas de pago y, por tanto, debería ser relativamente sencillo recuperarla sin tener que introducir todos mis datos y simplemente con algún pin de seguridad pues poder validar que realmente soy yo quien está introduciendo esos datos y quiero confirmar esa compra. En definitiva, y un poco para terminar, el sentir es de que en este 2015 han sucedido muchas cosas y el sentir es que los que estamos en el mundo del UX pues estamos, os vamos a seguir de buena suerte en el 2016 porque esto no termina, la sensación es que acaba de empezar. Así que mil gracias a todos por vuestra atención. Entiendo que tenemos algún tipo de minuto todavía, por si queréis comentar alguna cosa o hacer algún tipo de pregunta, y un placer y a vuestra disposición.